Espera, ¿qué pasó aquí? Bueno, chicos, entonces hoy vamos a trabajar el tema de huella plantar. ¿Ustedes qué pueden decir al respecto? ¿Qué me pueden decir de la huella plantar? Pues tal vez de que los dos pies deben tener las mismas dimensiones. ¿Sabe las medidas, profe, de Mm, nuestros pies? ¿Medidas cómo? De nuestros pies, no sé. Ajá. ¿Qué más podemos decir de Ah, la huella plantar? ah, saber las medidas de la planta del pie, Ajá. ¿Y o por qué sea, crees que es importante conocer la medida de la planta del pie? para saber dónde, para saber qué tanto uno apoya el pie en cada trote, en cada paso, en cada trote. Ajá. ¿Qué más podemos decir de la huella plantar? De la huella de la planta del pie, Ajá. O sea, ¿qué más podemos decir de... O cuánto mide, sí, para saber qué tan largo es, así. ya que, o sea, Y también está pasa, pisando bien. sí, aparte de esto, que también como para saber si la persona, como dicen mis como dicen otros compañeros, que aparte de saber si la persona tiene muy buena postura, exactamente a saber, ya que como vimos en otras clases, que ciertos niños o ciertas personas que la clavícula la tiene como ciertamente para un lado y ciertamente nos fijamos en el centro de gravedad, ciertamente, cuando decimos que la persona ¿cómo decirlo? Que la persona se ponga en cierta plataforma y ver cómo está el pie, si está adecuado o no adecuado, ciertamente en el punto de gravedad. Bueno, Ajá. ¿Ustedes ya vieron el análisis de huella plantar? Análisis de huella plantar, profe. Ajá. no, creo que no. No, señor. No, Bueno, chicos, se supone que entonces, creo que esta clase la vamos a ver. pues eso es lo que vamos a ver. Entonces ahí les comparto algo. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de la huella plantar, tenemos que referirnos básicamente a los pies. Yo no sé si ustedes recuerdan que bueno, cuando creo que comenzamos la clase, y creo que alguna vez en una clase de anatomía, los que eran anatomía conmigo, y cuando estamos hablando del tema de postura, yo les decía que el cuerpo humano era como un camión. Entonces imagínate que aquí la parte superior es el motor. Aquí tendríamos el eje de transmisión. Aquí tendríamos la transmisión. Y aquí tendríamos las llantas. Bueno, aquí están las llantas, están torcidas, pero no, ellas estarían derechas. Y más o menos el cuerpo humano funciona así. Este sería el tronco. Aquí tendríamos la cadera. Y acá serían los miembros inferiores. Básicamente los pies. Y acá pues tendríamos los miembros superiores. Entonces más o menos el cuerpo funciona de esa manera. Y el pie es el punto de apoyo que tiene el cuerpo para conectarse con la superficie. Entonces, cuando una persona camina, si esto es un pie y la persona pisa una superficie, la fuerza que esta persona está generando sobre esa superficie
va a generar una fuerza en sentido contrario. Y a esa fuerza es la que nos va a permitir podernos desplazar. Además, porque va a haber otra fuerza que está presente aquí, que se llama la fricción. Entonces, cuando yo camino, dependiendo de ese coeficiente de fricción que esté allí, pues yo voy a poder avanzar de mejor manera o no. Entonces, los pies, para resumir la historia, es el punto del cuerpo humano que transfiere todo el peso de la parte superior hacia la tierra, hacia la superficie. ¿Listo? Por eso es que los pies son tan importantes y por eso los pies en nuestra área de formación recoge y retoma tanta relevancia y tanta importancia. Pero desafortunadamente los pies muchas veces no se toman en cuenta o no se les da la importancia que se les tiene que dar. Entonces, cuando hablamos del pie, el pie va a presentar tres partes. Una parte posterior, que se le llama el retropié. Tenemos una parte intermedia, que se llama el mediopié. Y tenemos una parte anterior, que se llama el antepié. ¿Listo? Entonces tenemos retropié, mediopié y antepié. Recordemos también que el pie tiene dos caras. Una cara superficial o superior, que es esta, que corresponde al dorso, y otra inferior, que corresponde a la planta del pie. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, Ve, profe, el antepié, esto inicia donde termina la metatarsiano, ¿cierto? El antepié comienza en la articulación metatarsofalángica y termina en las falanges distales de los Sí. dedos 1 al 5. Ok. Ahí termina. ¿Listo? O sea que el medio pie corresponde a la parte que está posterior y el retropié es la parte más posterior que tenemos. Adicionalmente, recordad que el pie va a presentar unos huesos que se llaman los huesos del tarso, que son similares a los huesos del carpo que están en la mano. Entonces, ¿cuáles son los huesos del tarso? Son los siguientes. Tenemos aquí vamos al otro color, el talo, perdón, el talo, que es este, es el que se relaciona con la tibia. Tenemos el calcáneo, que está en la parte inferior, que es el hueso del talón. Tenemos el navicular, que es medial, el cuboideo, que es lateral, y tenemos los tres cuneiformes, el medial, perdón, el medial, el intermedio y el lateral. Estos huesos, estos son los huesos del tarso. Y tenemos ya los metatarsianos que se ubican anterior a ellos. Entonces tengo el quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Y luego tendría las falanges, que recordad que ellas van a ser proximal y distal para el dedo número 1, proximal, intermedia y distal para los dedos 2 al 5. Adicionalmente, en el primer dedo, que tiene nombre, que es el hallux,
en su primer metatarsiano voy a encontrar los dos huesos sesamoideos. En el primer, o sea, en los pies, en el primer dedo los voy a encontrar en la mano y los voy a encontrar a la altura de la rodilla, donde está el sesamoideo más importante, que es la patela. ¿Listo? Bueno, el pie va a presentar unos arcos. Vamos a tener un arco longitudinal. Este arco lo voy a ubicar desde la parte posterior hacia la parte anterior. Y va a tener dos vistas, una lateral y otra medial. ¿Listo? Pero también el pie va a tener un arco que va a ir de lado a lado, o sea, va a ir del borde lateral al borde medial, que se llama el arco transverso. Este arco, entonces, va a permitir que el pie tenga un apoyo en forma de trípode. Y cuando este arco desciende, o sea, es completamente plano, pues como su nombre lo indica, el pie va a tener una característica de ser un pie plano, un pie aplanado. Entonces aquí vemos las tres divisiones del pie: retropié, medio pie y antepié. Los dos arcos, el longitudinal y el transverso, el longitudinal con su vista lateral y su vista medial, pero el pie tiene una importancia mecánica bien interesante que no podemos pasar por alto. Él tiene un trípode de apoyo y ese trípode de apoyo está dado en la articulación metatarsofalángica del primer dedo, la articulación metatarsofalángica del quinto dedo y el calcáneo. Entre estos tres va a haber un trípode de apoyo plantar. Estos son los 3 puntos de apoyo. Y adicionalmente, desde el punto de vista mecánico, el eje del pie, algunos lo proyectan como un punto intermedio que pasa entre el primero y segundo dedo. Sin embargo, desde lo anatómico, el eje, valga la redundancia, anatómico del pie es el segundo dedo, porque este se toma como referencia para la acción de los músculos que hacen parte de los 4 planos de los músculos presentes en la planta del pie. ¿Qué significa eso? Que aquellos músculos que alejen los dedos 5, 4 y 3 de la línea media se le van a llamar abductores, y voy a tener unos músculos específicos para el primer dedo que cuando lo alejan de la línea media lo voy a llamar también abductor. Por ende, los que lo acercan van a ser aductores. Me pregunto por acá que si entre más plano sea el pie, es cierto que es más probable que tenga mayor riesgo de lesiones. Lo que se sabe es que es más inestable y también la persona que tiene esa condición tiende a fatigarse con mayor frecuencia. Entonces aquí tenemos, este es un pie plano. El pie se puede clasificar por grados: pie plano grado 1, pie grado 2, grado 3 y grado 4. Si podemos identificar aquí el ancho de este punto, cada vez se hace más grande. O sea, la base de sustentación ya no pasa a ser un trípode, sino que pasa a ser posiblemente otra figura. Y adicionalmente, el ancho, o sea, el área de contacto del pie en relación con la superficie va a ser mayor. En ocasiones, generando una desviación medial de uno de los huesos del tarso que se llama el navicular. Profe, Decime. usted mencionaba que ¿cuáles son las personas que tienden a fatigarse más rápido? Las que tienen pie plano. ¿Qué plano? Ah, ok.
Sí, son las que tienen pie plano. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, tú mencionas tres tipos de apoyo, no alcancé a escucharlo bien. ¿Cuáles eran? El talón, o sea, el calcáneo, el primero y el quinto metatarsiano, la primera articulación metatarsofalágica y la quinta articulación metatarsofalágica. La primera y la quinta. La primera, la quinta y el talón, O sea, o o sea, el sea que calcáneo. son la de los laterales. Exactamente. Ok. Ve, profe, perdón la pregunta. Yo he escuchado mucho pues en el medio del fútbol que al momento de la carrera es más rápido una que corre como en punta de pie, de la persona que cuando corre apoya el pie completo. ¿Eso a qué se debe, profe? O así que cuando una persona, vení que no te escuché bien. La persona, O sea, yo he escuchado que la persona cuando corre, digamos que corre más rápido y cuando corre en completo, de la carrera o a qué se puede ver eso, si eso es cierto o no, porque pues, la verdad lo he escuchado, pero no me toma así. O sea, vení que me perdí. Vos me decís que cuando una persona corre en punta es más veloz que una persona que no hace el apoyo completo. O sea, he escuchado eso, sí, profe, o sea, he escuchado eso y quería saber si eso es cierto o no, y si es cierto, ¿a qué se debe? No, eso no tiene nada. Mira, lo primero es que cuando se corre, el primer contacto que tiene el cuerpo con la superficie es el talón. Ese es el primer contacto. Lo que pasa es que en ocasiones es tan rápido ese contacto que no se percibe, pero el primer contacto es el talón. De hecho, cuando caminamos, nosotros primero hacemos retropié, medio pie y antepié. Este es el sur. Y cuando se corre o se desplaza o se hace algún gesto, el vector de fuerza hace este recorrido. O sea, pero el primer contacto va a ser el talón, el talón. Lo que sucede es que en ocasiones hay patrones de marcha que te indican que la persona va a estar corriendo en puntas, pero pues es un patrón no adecuado porque tiende a fatigarse mucho más rápido. Por eso, profe, eso se utiliza más que todo para el atletismo de velocidad. Ajá. Por eso si ustedes han visto una carrera de 100 metros planos, hay unos tacos que están de esta manera. Y la persona cuando se apoya, el apoyo está en punta. Y o sea, la persona esta vez como así. Pues estaría como así, no, estos serían los miembros inferiores. Está en punta. Y de hecho, las zapatillas especializadas para correr tienen unos chuzos en la parte anterior que se llaman spikes. Y es eso. O sea, claro, vos tocas con el talón porque tenés que hacerlo, pero toda la fuerza la estás generando, o sea, la propulsión la estás dando en el antepié. Entonces, si vos corres solamente en puntas, vas a perder propulsión porque no tenés cómo impulsarte. Lo que pasa es que allí, chicos, por ejemplo, que era lo que yo en algún momento le comenté a Maldonado, yo he trabajado en el tema digámoslo como de selección deportiva, y lo que hemos hecho de hecho lo que a Maldonado le iba a comentar es esto. Yo trabajo haciendo análisis de huella plantar, análisis de centro de gravedad, porque en el caso de los niños que apenas están aprendiendo un gesto motor, es muy importante conocer esto, primero para evitar una lesión a mediano, corto o largo plazo. O sea, para hacer un trabajo de prevención. Pero segundo, para tener un indicador que permita mejorar la capacidad de rendimiento, entiéndase como la adquisición de la técnica
y la adquisición de la táctica. Y eso es algo que de allí se puede hacer, porque vos imagínate, estás formando a un niño que tiene un problema de huella plantar, un tipo de apoyo inadecuado, y querés que este niño sea súper ágil, súper rápido, y hay unas condiciones que él no le permiten. Entonces vos tenés que ser consciente de esas condiciones para potencializarlo y llevarlo a un mejor rendimiento. Entonces, esa es la función que debe tener el entrenador. Listo. Entonces, dependiendo del tipo de pie que yo pueda tener, el pie, en última, si volvemos al esquema que les mostré inicialmente del camión, va a estar regido por lo que digan las rodillas y va a estar regido por lo que diga la cadera. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un tipo de apoyo plantar que se oriente hacia la parte medial, a esto le vamos a llamar un huella en pie pronador, o si tengo un apoyo lateral, un pie supinador. Pero esto se da. Esas personas que tienen huella supinador se gastan zapatos, ¿no? Claro, lateralmente eso, o sea, come zapatos que da miedo. Eso come, eso daña. Y hay muchos jugadores que, de hecho, no digamos que es un patrón que se repite, pero es muy común ver en jugadores de fútbol huella pie supinador. Es muy común, es muy común. Entonces, recordad que si las rodillas se acercan, a esto le vamos a llamar rodillas en valgo, y si las rodillas se alejan, van a ser rodillas en varo. Pero aquí hay que tener algo. Si las rodillas están orientadas medialmente, la cadera van a estar orientadas lateralmente. O sea, va a haber algo que se llama coxavara, las caderas hacia afuera, rodillas en valgo, y por ende los pies van a tener el mismo patrón que tiene la cadera. Si las rodillas están en varo, o sea, están alejadas, la cadera va a estar en valgo y los tobillos van a estar en valgo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de esa configuración, es más, yo me atrevería a decir, con ánimo de ser regañado, que alto porcentaje de los problemas de rodilla no dependen exclusivamente de la rodilla, sino que dependen de la cadera. Y eso es lo primero que tendríamos que revisar cuando tenemos un paciente con problema de rodilla. Eso es lo que ustedes tendrían que de pronto, sin ser médicos, sin ser fisio, porque ustedes no se están formando para eso, pero sí deberían de pensar mecánicamente qué es lo que sucede allá. Entonces, dependiendo de esta configuración, el pie va a tener unas características. Por ejemplo, en la longitud de los dedos. El pie más común que vamos a encontrar es el pie que le decimos griego, donde el segundo dedo es más largo que los 4 restantes. Luego tenemos el pie más, digámoslo en orden, el pie egipcio, donde el primer dedo es más largo que los 4 restantes. El otro tipo de pie es el romano, donde el primero, segundo y tercer dedo son casi de la misma longitud. Y el pie menos común es el pie cuadrado, donde los 4 dedos tienen la misma longitud. De hecho, no es muy común ver una persona con un quinto dedo tan largo. Normalmente el quinto dedo es el más pequeño. Y ustedes, según esta forma, ¿cómo clasifican su pie? El mío es egipcio. ¿Ah? Mío es griego. Griego. Romano. Egipcio. también es griego. ¿Quién más? Egipcio. ¿Egipcio? Profe, Decime. Sí, pero con mis dedos normales. mire que por lo menos yo tengo una amiga que ella tiene displasia de UCI y pues lo que más resalta en ella
es la que ya tiene cadera y rodillas de supinador, al igual que la huella plantar es huella supinador. Ajá. Y el pie, pues ella tiene el tipo de pie griego. Y según los doctores, ellas son únicas en el mundo, son dos gemelas que salieron con ese tipo de condición. Ni ella, o sea, ¿tienen pie griego y cuál es la otra condición? Displasia metafisiaria de Maciusi. No, no la había escuchado. Son gemelas. Y pues acá pues abordando pues lo que estoy viendo con las imágenes y todo eso, profe, pues ellas tienen eras de supinadora igual que la huella de supinador. Y ellas tienden a gastar demasiado, el zapato lo tienden a gastar demasiado al borde externo. Ajá, al borde lateral. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Puede que esto lo hagamos. Perlaza, el audio. Perlaza. Te lo silenciamos por acá. Ya. Puede que esto lo hagamos en clase, en el taller del próximo sábado, o que ustedes lo hagan en su casa. No hay ningún inconveniente, la idea es que lo hagamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que ustedes van a ubicar se pueden hacer de varias formas. Vas a ubicar un papel que esté completamente cuadrado o una cartulina. ¿Listo? Si vas a utilizar cartulina, hay una forma de trabajar con ella, es que sea de color negro. Entonces, si la cartulina es de color negro, yo puedo utilizar talco y puedo colocar las plantas de mis pies aquí y me va a quedar una impronta, me va a quedar la huella plantar. También puedo utilizar otra forma, es colocar cartulina blanca o de otro color y aplicar un poco de vinilo en la planta de los pies. Ojo, vinilo, no te vas a pintar, no te vas a aplicar pintura de aceite. Es que aquí me quedó un poquito de pintura de la moto, entonces me voy a echar en los pies porque luego retirarse de eso va a ser complicado. Vinilo, el de las témparas. Si tiene hermanitos menores o si tienen hijos, ruédese un poquitico y con un rodillo o un pañito apoyas, o sea, entintas la planta del pie. Previamente, el papel lo fijas en los extremos con cinta para que no se te vaya a levantar. Cinta a un lado, cinta al otro, acá. Y colocas el papel. Entonces vamos a hacer aquí el esquema. Pones una silla, te sentas aquí y aquí tenés el papel. ¿Listo? Previamente has fijado los extremos. Obviamente esto está más cerca, ¿no? Cuando te coloques de pie, pones primero un pie y luego pones el otro. La idea es que te queden en línea, ¿no? Y luego los retiras. Como están encintados o están apoyados en, en el piso, pues puedes levantar el pie. ¿Listo? Hasta allí, preguntas, chicos. No, profe. ¿De esa parte alguna pregunta? Profe, ¿no sería mejor uno, como decir, no pintarse los pies, sino uno marcarlo? No, es que vos puedes, o sea, hay varias formas. Otra forma, que es la que vamos a hacer el sábado, es que la persona se pone de pie. Entonces aquí estaría el pie.
Aquí ves. Entonces la persona se para, se ubica de pie y lo que hace uno con un marcador es hacer el contornograma. Es que, ojo, una cosa es hacer el contornograma y otra cosa es ubicar toda la planta del pie. Lo ideal es hacer esto. Esto es lo ideal. Aunque si no lo puedes hacer, pues, profe, ¿hay un papel especial para hacer la huella? No. No, pues alguna vez en un curso escuchaba a alguien que decía que había desarrollado un papel súper especial y no, pero no, es papel normal, papel bond, cartulina. Alguna vez vi haciéndolo con papel, papel de fax, pero ese papel es supremamente Traerlo. costoso y es caro, entonces pues no pensaría que sería necesario. No, esto es sencillo, muchachos, esto aquí no hay que darle mucha vuelta en ese sentido. ¿Listo? Bueno, entonces después de que hagan eso, nosotros vamos a utilizar una metodología que va a ser lo siguiente. Esta metodología se llama el protocolo de Hernández-Corbo. ¿Qué es esto? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ya tenés las dos huellas plantares en el papel. A cada pie le vas a trazar una línea por el borde más anterior y otra línea por el borde más posterior. ¿Listo? Y luego vas a trazar una línea por todo el borde medial del pie que permita unir los bordes mediales del antepié y retropié. ¿Listo? O sea, es esta misma imagen que tenemos acá. Vas a hacer esos trazos. Luego, ¿qué vas a hacer? Ya bueno, hasta allí les pregunto, ¿vamos bien? Sí. ¿Listo? O sea, sabemos. Igual esto lo vamos a hacer el sábado, pero pues para los que no van a ir y no tienen grupo y van a trabajar solos, pues lo deben de hacer. Ubicas tu pie, te paras, los colocas lo más paralelo posible. Harías que te queden derechitos, ¿no? Trazas una línea por el borde más anterior, por el borde más posterior y por el borde medial. ¿Hasta allí? Bien. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a trazar una línea por el punto donde se cruza la vertical, tocando como referencia el borde medial del pie en relación con el antepié. Acá. Ojo, esto se hace con escuadras porque las líneas deben de quedar paralelas. Luego que tengas eso, esta medida que surge aquí, a eso le vamos a llamar la medida fundamental. Profe, una pregunta rápida. Sí. ¿Los pies tienen que quedar lo más paralelo posible o...? Sí, la idea es que queden paralelos. Okay. ¿Listo? Entonces, esta medida es la medida fundamental. Vas a medir esta distancia y la vas a repetir el número de veces que te quepa desde el antepié hasta el retropié. Eso es lo que vas a hacer. ¿Listo? La vas a medir. Entonces ya tenemos esa medida repetida varias veces. Luego, ¿qué vamos a hacer? En el borde lateral vamos a proyectar una línea
que también proyecte, que toque los bordes más laterales del pie, el borde más lateral, ¿listo? Pero en especial, ese borde está asociado a la planta del pie, porque en ocasiones el dedo pequeño se desplaza lateralmente, hace movimiento de abducción. Entonces no lo tomamos en cuenta, sino el borde lateral del pie. Cuando tengas ya esa línea, vas a tomar una medida que corresponde a esto. ¿Listo? Y esa medida va a ser X. ¿Listo? Luego de haber tomado esa medida, vas a ubicar vas a proyectar una línea que te va a cortar el borde más medial de tu huella plantar. O sea, aquí. Y esta línea, cuando se cruza con la siguiente medida fundamental, aquí, a esto le vamos a llamar Y. Y a esto le vamos a llamar AY. Y luego vas a coger la última medida fundamental y vas a proyectar una línea desde donde te da hacia la parte posterior, y eso te va a dar algo que se llama TA, que es el ancho del talón. Entonces, ¿cuántas medidas tenés que ubicar? La MF, tenés que ubicar X, tenés que ubicar Y, AY y TA. ¿Listo? Esas son las medidas de este protocolo que se llama protocolo de Hernández-Corbo. ¿Qué Profe, medidas? Dime. qué pena. ¿Puede repetir, por favor, la Y y la YA? La Y es la ¿Me distancia escuchan? Sí, del borde más medial. O sea, bueno, voy a decirlo en otras palabras. La parte más angosta de la huella del pie. Entonces, proyectas una línea. Obviamente, si el pie es, bueno, en este caso, pues sí. sería un pie normal, ¿no? Porque puede ser que la huella sea más ancha y eso va a cambiar. Entonces, vos me dices aquí que sería esta línea verdecita. O sea, trazas una línea por el borde más pronunciado, donde vemos el contorno de la huella, y allí ya lo proyecto la línea. Hago un trazo vertical y como ya se corta con la horizontal de la medida fundamental, entonces cruzo y tomo Y, que sería esta verdecita. Esto sería Y. Y esta sería AY. ¿Listo? Y esta sería TA. Esto es TA. Entonces luego, ¿qué vas a hacer? Con esos datos vas a revisar esta fórmula. Entonces, ¿qué te dice? Hay una variable que vamos a despejar, que es el porcentaje de X. Entonces hacemos una operación muy similar a lo que hacíamos cuando vimos lo de palancas. Pues tenemos como numerador X menos Y. ¿X cuál es? Esta primera medida.
menos y, que sería esta, cierro paréntesis, sobre el valor de x y lo multiplico por 100. Al hacer ese ejercicio, voy a esta tabla, que está aquí en porcentaje, y me va a decir qué tipo de Profe, pie. sobre esa X es la misma X que tenemos acá arriba en nuestra planta, en la voy a plantar, ¿cierto? Sí, es la misma X, es esta X, esta que está aquí color fucsia. Ok. Es la misma X. Vos tenés que hacer el ejercicio para cada pie, porque cada pie te puede dar un dato diferente. Entonces, después de que despejes, vas aquí al cuadro y miras el resultado que te dé y sabes si tenés un pie plano normal, un pie normal, normal cabo, un cabo fuerte y un cabo extremo. Listo, chicos, ¿preguntas allí? No, profe. Bueno, entonces, bueno, eso sería lo que corresponde a la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, voy a parar de grabar.